Hola y bienvenido a esta nueva sección del canal llamada Multiefectos, donde aprenderemos tanto aspectos generales como específicos acerca de estos procesadores. Así que si tenías alguna duda sobre el mundo de lo digital, déjala en los comentarios para que te responda lo antes posible e incluso hacer un video si lo necesitas. En esta ocasión hablaremos de aspectos generales que nos ayudarán a entender los siguientes videos de la serie, así que quédate hasta el final, que ya comenzamos. Un amplificador de guitarra se compone de tres partes fundamentales: el previo o preamp, la tapa de potencia y el altavoz. Todo esto puede venir en un combo, todo en uno o separado en cabezal y gabinete. El preamplificador es la primera parte de un amplificador de guitarra. Es donde va la señal de la guitarra cuando la conectamos al input del amplificador y se encarga de elevar y ecualizar nuestra señal. La etapa de potencia se encarga de aumentar el volumen de la señal de la guitarra a un nivel suficiente para que los altavoces suenen. Su potencia se mide en watts, a más watts más potencia y por lo tanto más volumen. Y esa potencia puede estar dada por válvulas o por transistores según tu amplificador. No existe relación entre los watts a transistores y watts a válvulas. Un watt a transistor no equivale a un watt a válvula. Sin embargo, se sabe que las válvulas tiran mucha más potencia. A grosso modo, 50 watts de válvulas equivale a 100 watts de transistores. Los altavoces son la parte final de la cadena de un amplificador de guitarra, y de ellos depende enormemente el sonido final. Su tamaño se mide en pulgadas, los hay de 6, 8, 10, 12 o 15 pulgadas. Cuanto más tamaño, mejor respuesta de graves, siendo lo más habitual lo de 12 pulgadas. Esto viene de la mano de las cabinas. Existen varios tipos de cabinas o cajas, que son muebles que pueden albergar uno o varios altavoces. Los formatos más populares son 1x12, que quiere decir un altavoz de 12 pulgadas, 2x12, dos altavoces de 12 pulgadas y 4x12, que quiere decir 4 altavoces de 12 pulgadas. Ahora pasemos a los efectos. Vamos a hablar de la cadena de efectos. A la hora de usar cualquier pedalera análoga o multiefectos hay que saber y entender lo siguiente. El orden de los efectos influye en el sonido final. En la cadena de efectos contamos no solo con los pedales, sino también con el amplificador y gabinete. Y ya ni te cuento si contamos al micrófono, su posición y la ecualización en mesa de mezcla, que por cierto, uno de los micrófonos más usados para microfonear amplificadores es el Shure SM57, pero es tema para otro video. Uno puede ordenar los efectos de la manera que quiera, pero básicamente la cadena de efectos funciona óptima de la siguiente manera. La señal sale de la guitarra y va a un afinador. Este normalmente corta la señal de salida mientras afinamos, así no se escucha que estamos afinando. Después puede seguir el pedal de volumen, el de wah, seguido del compresor, que va a comprimir nuestra señal. Lo que va a hacer es que cuando tocamos más despacio va a subir el volumen y cuando toquemos más fuerte lo va a bajar para que la señal se normalice. Le siguen los efectos de distorsión y dentro de este grupo están overdrives, crunch, drive, fuzz. El orden en que se coloquen no suele afectar al sonido final, siempre que estén antes del preamplificador. Sin embargo, la mayoría de los guitarristas los colocan de menor a mayor ganancia. Después de los efectos de distorsión suele haber algo de ruido en nuestra señal. Con el supresor de ruido cortamos y reducimos gran parte de él. Luego la señal se dirige al preamplificador. Como hablamos al principio, es el sitio donde después de los pedales llega la señal de nuestra guitarra, donde normalmente tenemos un canal limpio y sucio y donde podremos ecualizar nuestro sonido. En caso de querer introducir pedales de modulación y tiempo, los amplificadores medianamente modernos cuentan con un loop de efectos dedicado a estos pedales. Si recordamos al principio, les dije que el amplificador consta de tres partes: un previo, potencia y altavoz. Bueno, el FM Loop va a estar en medio entre el preamp y la tapa de potencia. La señal va a salir del send o preamp del loop de nuestro amplificador para conectar los efectos de modulación. Dentro de este grupo está el chorus, el phaser, flanger, trémolo, pitch, etc. Así como los efectos de distorsión, el orden de estos pedales tampoco suele variar al sonido final, pero en este caso siempre que estén después del preamplificador, o sea, en el loop de efectos.
Después de los efectos de modulación se suele poner el delay y por último el reverb. Por último, nuestra señal va a regresar al amplificador a través del retorno o power in en el effect loop para entrar a la etapa de potencia para que suene a través de los altavoces. La finalidad de estas flechas es hacernos ver que la señal de nuestra guitarra sigue un flujo, el cual no es estático, sino que va pasando de pedal a pedal. Entender esto es importante para después comprender las conexiones que vamos a hacer. Hablemos del effect loop, loop de efectos o bucle de efectos en el amplificador. Podemos definirlo como un puente entre el preamp y la etapa de potencia que sirve para introducir efectos de modulación, de delay y de reverb de forma correcta y clara. Consta de una salida, un send, a la que conectaremos los pedales y una entrada o retorno donde la señal volverá al amplificador. Normalmente se encuentra en la parte posterior de un amplificador y en algunos modelos de amplificador como el mío puede aparecer nombrado el send como pre-out, que quiere decir salida de la etapa de previo, y el retorno nombrado como power in, indicando la entrada a la etapa de potencia. Por último, el retorno o power in nos da la posibilidad de conectarnos directamente a la etapa de potencia sin la necesidad de pasar por el previo. Ahora hablemos del effect loop, loop de efectos o bucle de efectos en una pedalera multiefectos. Acá vemos algunos ejemplos de puertos effect loop en multiefectos. La Zoom G9 que usamos en el canal tiene un puerto FX loop con un send y un retorno. La Head Rush tiene dos puertos FX loop con 2 send y 2 return, y la Line 6 Helix tiene 4 puertos FX loop con 4 send y con 4 return. ¿Cuál es la necesidad de tener varios de estos puertos? Lo vamos a ver más adelante. También es como un puente, con la diferencia que podremos situarlo entre los distintos módulos de efectos que tengamos y nos permite incorporar pedales análogos y preamplificadores reales en la cadena de efectos de la pedalera, además de no estar obligado a situar los pedales antes o después, como ocurriría si tenemos que meter pedales en una multiefectos que no tenga effect loop. Gracias al loop podemos ubicar pedales y amplificador en un punto que decíamos en la cadena de efectos digital interna. Lo mejor de todo es que en muchas ocasiones podremos también asignar una ubicación diferente en cada preset, de manera que en algunas memorias podemos tener nuestro pedal favorito antes o después de las modulaciones, distorsiones, eco, reverberaciones o cualquier otro bloque de efecto que disponga nuestra pedalera multiefectos. Algunas pedaleras como el Helix llevan varios loops que permiten incluso funcionar en parejas para trabajar en estéreo. Este es el funcionamiento básico de un effect loop en una pedalera multiefectos. En este caso vemos cómo está conformada la cadena de efectos en la Zoom G9 con sus respectivos bloques como en la mayoría de las pedaleras multiefectos. Y contamos con un effect loop situado antes del bloque preamp, entonces los pedales que podríamos introducir son efectos de distorsión. Obviamente podemos introducir un booster y un supresor. Para eso vamos primero a no usar los que nos brinde la pedalera y segundo recordar que esto es un flujo, por lo que el booster iría al principio del effect loop, los pedales de distorsión en el medio y el supresor al final. Si tenemos un amplificador real y queremos introducirlo en la cadena de efectos junto a estos pedales reales, lo podemos hacer respetando el orden de los pedales. Entonces va a ir después de los efectos de distorsión y desde luego no usaríamos simulaciones de amplificadores de nuestra pedalera en este patch. En otro patch puede ser que esté apagado el effect loop y ahí sí usara simulaciones de amplificador de la pedalera y todo sigue conectado igual. Entonces la señal va a salir de nuestra guitarra, va a entrar a la multiefectos y sale por el send de la multiefectos para conectar los pedales, para luego entrar al amplificador a través del input. Se ecualiza, se le da distorsión o lo que sea, y luego la señal sale del amplificador por el send o pre-out de su effect loop para volver a la pedalera a través de su entrada retorno y la señal continúa. Si tenemos algún pedal de modulación, de tiempo o de reverberación que queramos introducir en la cadena de efectos, se puede hacer cambiando la posición del FX Loop hacia una posición después del preamplificador.
recordando que hay un orden en los pedales y estos tienen que ir después del preamplificador. También recordar que dentro del effect loop se sigue una secuencia, por lo que primero entonces pondríamos efecto de modulación, luego de tiempo y por último reverb, antes de volver a la pedalera multiefectos. Y si quisiéramos introducir un amplificador real a nuestras simulaciones de efectos, también se puede hacer recordando que para seguir el orden de los pedales, en este caso el preamp tendría que ir antes de los efectos de modulación y las emulaciones del amplificador en nuestra pedalera deberían estar apagadas. Por último, voy a hablar acerca de la entrada auxiliar en amplificadores. Es una entrada en algunos amplificadores que va a permitir conectar nuestro backing track, nuestras bases para practicar o lo que queramos escuchar y sobre eso poder tocar con la guitarra. Algunos ejemplos son el Fender Champion Series 20 Combo, el Pivot Range 258 y el Yamaha GA15. Como es lógico, esta es una entrada que va directo a la etapa de potencia sin pasar por ningún efecto. En las pedaleras multiefectos también existen entradas auxiliares que cumplen la misma función. Para terminar, decir que las pedaleras multiefectos se hicieron para evitar amplificadores, se hicieron para evitar pedales y conectarse directamente a una mesa de mezcla de forma fácil. Pero aún así se puede hacer, se puede usar lo que uno ya tiene e incluso obtener mejores resultados que los que podría dar la pedalera por sí sola. Por ejemplo, mi Zoom G9 no tiene un módulo específico para distorsiones, sino que las comparte con emulaciones de amplificador. Entonces lo más lógico es que en el puerto Effect Loop ponga pedales de distorsiones que me gustaría tener, como un Tooth Screamer, un Boss SD1, un Morning Glory. Son pedales que me gustaría incluir en mi multiefectos. Además, muchas personas que tienen multiefectos que no cuentan con Effect Loop incluyen pedales análogos antes o después de la cadena de efectos de su pedalera y suena muy bien.